Mis hijos intentaron robar la empresa que construí para alimentarlos tras la muerte de mi esposo. Así que tuve que. Puebla. Siempre ha sido Puebla. El olor a mole los domingos se mezclaba con el aroma a tierra mojada tras la lluvia, una fragancia que se colaba por la ventana de la cocina de nuestro primer apartamento, ese que aún guardaba el eco de nuestras risas y el fantasma del olor a pintura fresca. Allí, entre esas 4 paredes humildes, nació nuestro sueño. Recuerdo a mi esposo, con sus manos callosas por el trabajo, dibujando en el aire, con un entusiasmo contagioso, los planos de nuestra futura distribuidora. Un imperio, mi amor, me decía con una sonrisa pícara, mientras me acariciaba la mejilla con la ternura que lo caracterizaba. Un imperio de arroz, frijoles y aceite, que en aquel entonces sonaba a una locura descabellada, considerando que apenas podíamos cubrir la renta. Pero éramos un equipo, él y yo, contra el mundo. Y lo logramos, ladrillo a ladrillo, peso a peso, construimos nuestro pequeño imperio. Recuerdo el cansancio en nuestros cuerpos al final del día, pero también la satisfacción en nuestras miradas, sabiendo que cada gota de sudor era una inversión en el futuro de nuestros hijos, Sergio y Manuel. Queríamos que tuvieran una vida diferente, que pudieran estudiar, viajar, tener las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Que no conocieran la angustia de no saber si llegaríamos a fin de mes. Luego, el mundo se derrumbó. Un infarto fulminante se llevó a mi esposo, dejando un vacío insoportable, un agujero negro en mi alma. La noticia me golpeó como una ola gigantesca, dejándome sin aliento, a la deriva en un mar de dolor y confusión. Recuerdo el frío de la sala del hospital, el olor a desinfectante, el pitido constante de las máquinas, y el silencio ensordecedor que siguió a la fatídica noticia. Me quedé sola, con 2 adolescentes que me miraban con ojos llenos de miedo y una empresa que dependía enteramente de mí. Facturas, proveedores, empleados. El peso de la responsabilidad me aplastaba, me robaba el aire. No tuve tiempo para el duelo, para las lágrimas. Me obligué a ser fuerte, por ellos, por la memoria de él. Me convertí en una máquina, una autómata que trabajaba de sol a sol, sin descanso, sin respiro. Dormía poco, comía mal, descuidé mi salud, pero seguía adelante, impulsada por una fuerza sobrehumana. La empresa creció, se expandió, se convirtió en el legado que mi esposo siempre soñó. Veía sus fotos en mi oficina, su sonrisa grabada en mi memoria, y me repetía: lo estoy logrando, mi amor. Lo estoy logrando por nosotros, por nuestros hijos. Sergio y Manuel crecieron rodeados de comodidades, de oportunidades que yo jamás tuve. Recuerdo sus graduaciones, el orgullo que sentía al verlos convertidos en hombres jóvenes, con un futuro brillante por delante. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena, que estábamos unidos por un lazo indestructible, forjado con el amor a su padre y mi esfuerzo inquebrantable. Los fines de semana, en las escasas reuniones familiares que lográbamos tener, los observaba, buscando en sus gestos, en sus palabras, una señal de gratitud, de reconocimiento por todo lo que había hecho por ellos. A veces, Manuel me abrazaba con fuerza y me decía: gracias, mamá. Eres la mejor. Y yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas, convencida de que el amor y la lealtad eran el cemento que nos mantenía unidos. Qué ilusa fui, qué ciega. Ahora, con el corazón destrozado, me doy cuenta de que en algún punto del camino, algo se quebró. La semilla de la ambición, regada con la indiferencia y la falta de empatía, había crecido en sus corazones, transformándose en una planta venenosa que amenazaba con destruirlo todo. Y yo, en mi ceguera de madre, no lo vi venir. No quise verlo. Preferí aferrarme a la imagen idealizada de la familia unida, del amor incondicional, ignorando las señales, las pequeñas grietas que se abrían a mi alrededor, anunciando el terremoto que estaba por venir. El terremoto que arrasaría con todo lo que había construido, con todo lo que creía cierto. Puebla, siempre ha sido Puebla. El olor a mole los domingos, ese aroma, tan familiar, tan reconfortante, se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que estaba a punto de perder. Recordaba a mi esposo, a Ramón, con las manos manchadas de especias, riendo mientras me perseguía por la cocina, intentando robarme un beso. Esa cocina, testigo de tantas cenas familiares, ahora se sentía fría, vacía. La risa de Ramón, antes una melodía constante en la casa, se había transformado en un eco doloroso en mi memoria. Y el mole, antes símbolo de unión y alegría, ahora me sabía a ceniza en la boca. Mis hijos, Sergio y Manuel, habían terminado sus estudios y, con una especie de resignación condescendiente, se habían incorporado a la empresa. Al principio, la ilusión me cegueó con acento agudo.
Verlos ocupar los espacios que antes ocupaba su padre, sentados en las mismas sillas, revisando los mismos libros de contabilidad, me llenaba de una esperanza efímera. Manuel, con su cabello oscuro y ondulado como el de Ramón, intentaba imitar su seguridad, su aplomo al hablar con los clientes. Recuerdo una vez en particular, cómo se irguió al estrechar la mano de don Joaquín, nuestro proveedor más antiguo, imitando la sonrisa afable de su padre. En ese momento, una punzada de orgullo, mezclada con una profunda tristeza, atravesó mi pecho. Sergio, por otro lado, era la viva imagen de mi pragmatismo. Con sus gafas de montura fina y su expresión seria, se sentaba horas frente a la computadora, analizando datos, optimizando procesos. Es igual a ti, mi amor, me susurraba Ramón al oído, en esos recuerdos que me asaltaban como fantasmas. Pero la luna de miel duró poco. Las sugerencias de modernización, al principio tímidas y respetuosas, se transformaron en exigencias, en reproches velados a mi gestión. Mamá, ¿por qué seguimos usando este sistema de inventario? Es prehistórico, decía Sergio, con un tono de impaciencia mal disimulada, mientras tecleaba furiosamente en su laptop, sin siquiera mirarme a los ojos. Podríamos ahorrar mucho tiempo y dinero con un software actualizado. Yo intentaba explicarles, con la paciencia que me quedaba, que la estabilidad de la empresa se basaba en la solidez de nuestros procesos, en la confianza de nuestros proveedores, en la lealtad de nuestros clientes. Que la modernización, si bien necesaria, debía ser gradual, meditada. Pero mis palabras se perdían en el vacío. Mamá, con todo respeto, tus métodos son anticuados, añadía Manuel, con esa sonrisa encantadora que heredó de su padre, pero que ahora, en ese contexto, me parecía una mueca hipócrita. Necesitamos expandirnos, diversificar, conquistar nuevos mercados. Puebla nos queda chica. Sentía como la sangre me hervía en las venas. ¿Chica? Puebla, la ciudad que nos había visto nacer, crecer, luchar, la ciudad que albergaba los recuerdos de mi vida con Ramón, ¿les quedaba chica? Las cenas familiares, antes un oasis de tranquilidad en medio del caos, se convirtieron en un campo minado. Cada conversación era una batalla disfrazada de diplomacia. Recuerdo una noche en particular, el aniversario de bodas de mis padres. Habíamos preparado una cena especial, con todos los platillos favoritos de Ramón. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, pero el ambiente era denso, irrespirable. Manuel, después de varias copas de vino, se lanzó a un monólogo sobre la necesidad de revolucionar la empresa, de dejar atrás el pasado. Sergio, más sobrio, asentía con la cabeza, mirándome con una mezcla de lástima y reproche. Sentí un nudo en la garganta, las lágrimas amenazando con desbordarse. Ramón, pensé, con el corazón destrozado, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste sola en esto? Me excusé y me retiré a mi habitación, dejándolos con sus planes de grandeza, con su ambición desmedida. Me encerré en el baño, el único lugar de la casa donde podía llorar en paz. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes, amargas. Me miré en el espejo, el reflejo de una mujer cansada, desgastada por la lucha constante. ¿Era esto lo que Ramón hubiera querido? ¿Que sus hijos, a quienes tanto amaba, me despojaran de todo lo que habíamos construido juntos? La tensión en la casa era palpable. Se sentía en el aire, en los silencios incómodos, en las miradas esquivas. Una ambición fría, despiadada, brillaba en los ojos de mis hijos. Una ambición que me aterraba. Pero aún así, me negaba a creer lo peor. Me aferraba a la esperanza, a la ilusoria idea de que el amor, el lazo de sangre, sería más fuerte que la avaricia. Qué equivocada estaba, qué ciega, no me di cuenta, o no quise darme cuenta, de que la bestia ya estaba dentro de casa, agazapada, esperando el momento oportuno para atacar. El olor a café rancio se aferraba al aire de la oficina, una presencia espectral que parecía burlarse de la quietud de la noche. Eran casi las 11, las sombras se alargaban en las paredes, distorsionando los familiares contornos de los muebles. Otro día que terminaba en soledad, rodeada de papeles y facturas, haciendo el trabajo que, según Sergio, era demasiado operativo para mí. Recordé su voz, ese tono condescendiente que me provocaba un tic nervioso en el ojo izquierdo. Deberías dedicarte a la estrategia, mamá. Estrategia, una palabra hueca, vacía, pronunciada con la arrogancia de quien no ha tenido que luchar por nada en su vida. ¿Estrategia? Como si la estrategia no fuera el pilar sobre el que había construido, ladrillo a ladrillo, el éxito de esta empresa, el legado de su padre. Un suspiro se escapó de mis labios, un sonido ahogado por el peso del cansancio. Me froté las sienes,
intentando aliviar la presión que se acumulaba en mi cabeza. Manuel, por su parte, había salido temprano, con la excusa de una reunión importante. Una de tantas. Últimamente, sus reuniones importantes eran más frecuentes que sus visitas a la fábrica, más habituales que sus conversaciones conmigo. Un nudo de inquietud se apretó en mi estómago. Intenté ignorarlo, concentrarme en las columnas de números que se difuminaban ante mis ojos cansados, pero la sensación persistía, como una astilla clavada en mi mente. Me levanté de la silla, el crujir de las articulaciones un eco doloroso en el silencio de la oficina. Mis piernas, entumecidas por las horas de trabajo, protestaron con un calambre sordo. Caminé hacia la ventana, buscando un respiro, una bocanada de aire fresco que aclarara mis pensamientos. Las luces de Puebla titilaban en la oscuridad, un manto de estrellas terrenales que se extendía hasta el horizonte. Puebla, mi ciudad, mi refugio, el testigo silencioso de mi vida, de mis alegrías y mis penas, de mis triunfos y mis fracasos. El recuerdo de Ramón, de su risa resonando en las calles empedradas, me inundó con una oleada de nostalgia y dolor. Fue entonces cuando la vi, una carpeta de color marrón, reposando sobre el escritorio de Manuel, junto a su ordenador portátil. No recordaba haberla visto antes. La curiosidad, mezclada con esa inquietud persistente, me empujó a acercarme. La carpeta estaba ligeramente entreabierta, revelando el borde de un documento con el membrete de un bufete de abogados. Mi corazón dio un vuelco. ¿Abogados? ¿Qué asuntos legales podría tener Manuel que yo desconociera? Un temblor imperceptible recorrió mis manos mientras tomaba la carpeta. Con un nudo en la garganta, la abrí. Mis ojos recorrieron las páginas, descifrando las palabras, absorbiendo el significado de cada cláusula, de cada párrafo. Las letras, antes nítidas y claras, se convirtieron en garabatos indescifrables, borrosas por la película de lágrimas que se acumulaba en mis ojos. El mundo a mi alrededor se detuvo, el silencio se hizo más profundo, más opresivo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como una mano fría que se cerraba alrededor de mi corazón. Eran documentos legales, contratos de transferencia de acciones, con mi firma, falsificada con una precisión que me geló la sangre. La mayoría de las acciones de la empresa, el fruto de años de sacrificio, de desvelos, de lágrimas contenidas, estaban siendo transferidas a nombre de Sergio y Manuel. El plan, cruel y despiadado, se desplegó ante mis ojos con la claridad de un rayo. Sacarme del negocio, despojarme de lo que, con sangre, sudor y lágrimas, había construido. Me quedé allí, paralizada, con los papeles temblando en mis manos, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. La traición, la magnitud de la mentira, me golpeó con la fuerza de un mazo, dejándome sin aliento. ¿Cómo pudieron? Pensé, con la voz ahogada por la angustia. ¿Cómo pudieron hacerme esto, después de todo lo que he hecho por ellos? ¿Después de todo el amor que les he dado? Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente se desbordaron, corriendo por mi rostro como un río desbocado. Apretaba los papeles contra mi pecho, como si fueran un escudo contra el dolor, contra la incredulidad, contra la desolación que amenazaba con consumirlo todo. En ese momento, en medio del caos emocional, una sola idea, clara, fría e implacable, se formó en mi mente. No se saldrían con la suya. No lo permitiría. Lucharía por lo que era mío, por el legado de Ramón, por la justicia, incluso si eso significaba enfrentarme a mis propios hijos. La batalla apenas comenzaba, y yo, aunque herida y traicionada, estaba lista para pelear. El aire se volvió denso, espeso, como si las paredes de la oficina se hubieran cerrado a mi alrededor, comprimiendo el oxígeno, robándome el aliento. Mis manos, aún temblorosas, aferraban los papeles como si fueran la única conexión con la realidad, la única prueba tangible de la traición que me atravesaba como una daga. Volví a leer los documentos, una y otra vez, con la esperanza absurda de que las palabras cambiaran, de que todo fuera un malentendido, una broma macabra. Pero no, allí estaba, negro sobre blanco, la evidencia irrefutable de la ambición desmedida de mis hijos, de su crueldad, de su absoluta falta de escrúpulos. Sentí una oleada de náuseas, un sabor metálico en la boca. Me tambaleé, buscando un punto de apoyo, una silla, una pared, cualquier cosa que me impidiera caer al abismo que se abría bajo mis pies. Me dejé caer pesadamente en la silla de Manuel, la misma silla donde, hacía apenas unas horas, él se sentaba con esa sonrisa arrogante, hablando de modernizar la empresa, de dejar atrás el pasado. El pasado, nuestro pasado, el pasado que habíamos construido juntos,
Ramón y yo, con tanto esfuerzo, con tanto amor. Un pasado que ellos, nuestros hijos, pretendían borrar de un plumazo, como si fuera una mancha molesta, un obstáculo en su camino hacia el poder. Las lágrimas, antes contenidas, ahora fluían libremente, quemándome las mejillas, empapando los papeles que aún sostenía con fuerza. No eran lágrimas de tristeza, no, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una indignación que me consumía por dentro. ¿Cómo habían podido, cómo habían sido capaces de traicionarme de esa manera? A mí, su madre, la mujer que lo había dado todo por ellos, que había sacrificado su propia vida para asegurarles un futuro. Recordé las noches en vela, la angustia de no saber si llegaría a fin de mes, el cansancio acumulado, las preocupaciones constantes. Todo, absolutamente todo, lo había hecho por ellos. Y esta era la recompensa. Esta era la gratitud que me mostraban. Un puñal clavado en la espalda, una traición fría y calculada. La imagen de Ramón, de su sonrisa amable, de sus ojos llenos de amor, se impuso en mi mente, como un reproche silencioso. Él, que siempre había confiado ciegamente en sus hijos, que se desvivía por darles lo mejor, estaría revolviéndose en su tumba si pudiera ver esto. La idea me provocó un nuevo estallido de llanto, un sollozo desgarrador que resonó en el silencio de la oficina. En ese momento, en medio del dolor y la confusión, una fuerza desconocida, una determinación férrea, se apoderó de mí. No me quedaría de brazos cruzados. No les permitiría salirse con la suya. Defendería lo que era mío, lo que era nuestro, lo que era el legado de Ramón, con uñas y dientes. No importaba el precio, no importaba el dolor. Lucharía hasta el final. Me levanté de la silla, con las piernas aún temblorosas, pero con una nueva firmeza en la mirada. Secándome las lágrimas con el dorso de la mano, guardé los documentos en mi bolso, como si fueran un tesoro preciado, la prueba irrefutable de la infamia. Apagué las luces de la oficina, el clic del interruptor un sonido seco, definitivo, que marcaba el final de una era. Salía la noche fría de Puebla, el aire fresco golpeándome el rostro, como una bofetada que me devolvía a la realidad. Mientras caminaba hacia mi coche, la ciudad, antes mi refugio, ahora me parecía un escenario extraño, ajeno. Las luces, antes cálidas y acogedoras, ahora se veían frías e indiferentes. Y el olor a mole, que antes me evocaba recuerdos felices, ahora me producía náuseas. Todo había cambiado, todo se había roto, pero yo, aunque herida y traicionada, seguía en pie, y estaba lista para la batalla. El silencio en la casa se había vuelto opresivo. Un silencio preñado de secretos, de miradas furtivas, de palabras no dichas. Un silencio que me asfixiaba, que me robaba el aire, que me hacía sentir como un fantasma en mi propia casa. No les había dicho nada. No podía. Cada vez que intentaba formular las palabras, la traición me golpeaba el pecho como un mazazo, dejándome sin aliento, con un nudo amargo en la garganta. La imagen de esos documentos, con mi firma falsificada, bailaba ante mis ojos como una burla macabra. Observaba a Sergio y Manuel, a mis hijos, moviéndose por la casa con una falsa naturalidad, con una despreocupación que me rebó. Él le vía las entrañas. Sergio, con su habitual seriedad, pasaba horas encerrado en su habitación, seguramente, trabajando, ultimando los detalles de su plan maestro. Lo imaginaba frente a su ordenador, con esa expresión fría y calculadora que tanto me inquietaba últimamente, revisando hojas de cálculo, proyecciones financieras, construyendo su futuro sobre las ruinas del mío. Manuel, por otro lado, se mostraba más efusivo, incluso cariñoso. Me abrazaba, me besaba en la frente, me preguntaba cómo estaba. Y cada gesto, cada palabra, me dolía como una puñalada, me recordaba la hipocresía de su afecto, la falsedad de su preocupación. ¿Cómo podía ser tan buen actor? ¿Cómo podía disimular tan bien la avaricia que le corroía el alma? Me refugié en el trabajo, en la rutina diaria de la empresa, como si el ajetreo constante pudiera anestesiar el dolor, silenciar el clamor de la traición. Pero era inútil, la herida seguía allí, abierta, supurando, envenenando cada minuto de mi existencia. Revisaba las facturas, atendía a los proveedores, supervisaba el trabajo de los empleados, pero mi mente vagaba, perdida en un laberinto de confusión y dolor. Sentía la mirada de Ramón sobre mí, desde las fotografías que aún conservaba en mi despacho, una mirada llena de tristeza, de reproche. ¿Qué habría hecho él en mi lugar? ¿Cómo habría reaccionado ante la traición de sus propios hijos? Las noches eran un tormento. El insomnio me devoraba, me mantenía despierta, con los ojos fijos en la oscuridad, reviviendo una y otra vez la escena en la oficina de Manuel.
la carpeta marrón, los documentos legales, la firma falsificada. Cada detalle, cada palabra, se grababa a fuego en mi memoria, como una marca indeleble de la infamia. Intentaba dormir, agotada física y emocionalmente, pero el sueño me esquivaba, reemplazando el descanso por un desfile interminable de pesadillas, de reproches silenciosos, de imágenes borrosas de Ramón, con su sonrisa triste, susurrándome al oído. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, en medio de esa oscuridad, una luz comenzó a brillar, tenue al principio, como una estrella lejana en la inmensidad del universo? La idea de la justicia, de la venganza, se apoderó de mí, llenándome de una fuerza desconocida, de una determinación férrea. No me dejaría vencer, no les permitiría arrebatarme lo que, con tanto esfuerzo, había construido. Recordé las palabras de Ramón, sus sueños de un futuro mejor para nuestros hijos, y supe que tenía que luchar, no solo por mí, sino por él, por su memoria, por el legado que nos había dejado. Contacté a Ricardo, un viejo amigo de la familia, un abogado de renombre, un hombre íntegro en quien confiaba plenamente. Le pedí que viniera a casa, con la excusa de una consulta legal sobre la empresa. Cuando llegó, lo invité a pasar a mi despacho, un espacio que aún conservaba la esencia de Ramón, con sus libros, sus fotografías, sus objetos personales. Cerré la puerta, tomé una profunda inspiración y, con la voz entrecortada por la emoción, le conté todo. Le mostré los documentos, la prueba irrefutable de la traición de mis hijos. Ricardo, con su habitual calma y serenidad, escuchó atentamente, sin interrumpirme, con una mirada de comprensión y tristeza. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló en la habitación. Ricardo me miró a los ojos, con una firmeza que me reconfortó. No estás sola, Elena, me dijo, con una voz suave pero decidida. Vamos a recuperar lo que es tuyo. Y así comenzó la contraofensiva. En secreto, con la precisión de un relojero, Ricardo empezó a tejer la red legal que atraparía a Sergio y Manuel. Reunió pruebas, contactó a testigos, preparó la documentación necesaria para demostrar la falsificación y la nulidad de las transferencias de acciones. Mientras tanto, mis hijos, ajenos a mis movimientos, continuaban con su plan. Convocaron a una junta de transición familiar, una reunión para discutir el futuro de la empresa, como si ya fueran los dueños absolutos. La ironía me dolía, me quemaba por dentro. Recibí la notificación de la reunión con un nudo en el estómago, con una mezcla de rabia, miedo y una extraña sensación de anticipación. Leí el correo electrónico una y otra vez, analizando cada palabra, cada frase, buscando alguna pista, algún indicio de remordimiento. Pero no, nada, solo la fría ambición, la crueldad disfrazada de profesionalismo. Junta de transición, pensé, con una sonrisa amarga. Más bien, junta de traición. La fecha de la reunión se acercaba, y la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Sergio y Manuel, radiantes de triunfo, se paseaban por la casa como pavos reales, dando órdenes, haciendo planes, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Yo, por mi parte, mantenía la calma, fingiendo ignorancia, preparándome para el momento de la verdad. La noche anterior a la reunión, no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, mirando la fotografía de Ramón en la mesita de noche, buscando en su sonrisa la fuerza que necesitaba para enfrentarme a mis hijos, para luchar por lo que nos pertenecía, para hacer justicia a su memoria. Mañana, me susurré a mí misma, con una determinación que me sorprendió. Mañana, todo cambiará. Los días previos a la junta de transición, qué nombre tan cínico, Dios mío, fueron un infierno. Ricardo, mi abogado, se movía con la eficiencia fría y calculadora que solo un profesional puede tener, asegurándome que todo estaba bajo control, que las pruebas eran irrefutables, que mis hijos no se saldrían con la suya. Pero sus palabras, aunque reconfortantes, no lograban acallar el torbellino de emociones que me destrozaba por dentro. La duda, como una serpiente venenosa, se enroscaba en mi pecho, susurrándome al oído. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás segura de querer llegar a esto? Son tus hijos, Elena. Sangre de tu sangre. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. Ojeras profundas marcaban mi rostro, reflejo del insomnio y la angustia. Mis ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora se veían apagados, como brasas a punto de extinguirse. Me pasaba las manos por el cabello, sintiendo la aspereza de las canas que, como una plaga silenciosa, habían proliferado en los últimos meses. ¿Cuántos años me habían robado Sergio y Manuel? ¿Cuánta vida me habían arrebatado con su ambición desmedida, con su traición? Recordaba a Manuel de niño,
con sus rizos oscuros y sus ojos brillantes, abrazándome con fuerza, diciéndome, «Te quiero, mami». Recordaba a Sergio, más tímido, más reservado, regalándome dibujos torpes, llenos de color, con la leyenda, «Para la mejor mamá del mundo». ¿Dónde estaban esos niños? ¿Qué había sido de la inocencia, del amor incondicional que brillaba en sus ojos? ¿En qué momento se habían transformado en estos monstruos, capaces de traicionar a su propia madre, de robarle el fruto de su trabajo, de su sacrificio? La culpa, como una losa pesada, se asentaba sobre mis hombros. ¿Había sido yo la culpable? ¿Había fallado como madre? ¿Había sido demasiado absorbente con el trabajo, demasiado fría, demasiado distante? Quizás, si hubiera estado más presente, si les hubiera dedicado más tiempo, si les hubiera dado más cariño. No, no podía culparme. Les había dado todo lo que tenía, todo lo que estaba a mi alcance. Les había dado amor, educación, oportunidades. Les había dado un hogar, un futuro. ¿Qué más podía haber hecho? Paseaba por la casa, por las habitaciones que guardaban los recuerdos de nuestra vida juntos, de nuestra familia. La risa de Ramón resonaba en cada rincón, como un fantasma benigno que me acompañaba en mi soledad. Me sentaba en su sillón favorito, acariciando la tela gastada, aspirando el débil aroma a su colonia que aún persistía. Y en esos momentos de quietud, la duda volvía a asaltarme, con más fuerza, con más crueldad. ¿Estás segura de querer hacer esto, Elena? ¿Estás dispuesta a destruir a tu propia familia? Pero entonces, como un rayo, la imagen de los documentos, de mi firma falsificada, se imponía en mi mente, disipando las dudas, reavivando la rabia, la indignación, la sed de justicia. Recordaba las palabras de Ricardo. Tienen que pagar por lo que han hecho, Elena. No puedes permitir que se salgan con la suya. Y sabía que tenía razón. No podía, no debía, por mí, por Ramón, por la memoria de todo lo que habíamos construido juntos. La lucha interna me desgarraba, me consumía. La culpa y la rabia, el amor y el odio, se entrelazaban en un torbellino de emociones que me dejaba exhausta, al borde del colapso. Pero en el fondo de mi alma, una pequeña voz, firme y decidida, me susurraba: tienes que ser fuerte, Elena. Tienes que luchar, no te rindas. Y yo, con el corazón destrozado, pero con la mirada fija en el futuro, me preparaba para la batalla final. La batalla contra mis propios hijos. Una batalla que, sabía, cambiaría mi vida para siempre. El día de la junta llegó como una sentencia. Me vestí con el traje gris que Ramón me había regalado para nuestro aniversario, el que siempre decía que me hacía parecer una ejecutiva implacable. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Implacable, esa era la palabra. Implacable tendría que ser. Me miré al espejo, buscando en mi reflejo la fuerza que necesitaba para enfrentarme a mis hijos, para mirarles a los ojos y ver la traición reflejada en ellos. Sentía un vacío en el estómago, un frío que me recorría la espalda, pero también una extraña calma, una determinación que me sorprendía. Había llegado el momento, no había vuelta atrás. Bajé las escaleras, cada paso un eco en el silencio de la casa. Sergio y Manuel ya estaban en el comedor, sentados a la cabecera de la mesa, revisando unos documentos, con esa aura de seguridad y suficiencia que me producía náuseas. Me observaron con una mezcla de sorpresa y respeto, sí, respeto, como si ya fuera una reliquia del pasado, una pieza de museo que debían admirar antes de guardarla en el almacén. Me senté a la mesa, frente a ellos, sin decir palabra. El silencio se hizo denso, pesado, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Manuel, con una sonrisa forzada, intentó romper el hielo. Bueno, mamá, hoy es un gran día para la empresa, ¿no crees? Su voz, antes cálida y afectuosa, ahora sonaba hueca, falsa. Sergio, más parco, asintió con la cabeza, sin apartar la vista de los papeles. Vamos a modernizar todo, mamá. Llevar la empresa al siglo XXI. Modernizar, otra palabra que me producía escalofríos. Modernizar, según ellos, significaba deshacerse de mí, borrar mi legado, pisotear la memoria de Ramón. Justo en ese momento, cuando Manuel empezaba a desgranar su visión para la empresa, con esa arrogancia que me helaba la sangre, se escuchó el timbre de la puerta. Los tres nos miramos, una sombra de inquietud cruzó por los rostros de mis hijos. Me excusé y fui a abrir. Allí estaba Ricardo, mi abogado, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria, acompañado por un hombre que se presentó como notario. Les invité a pasar, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. El momento de la verdad había llegado. Ricardo entró en el comedor,
Su presencia llenó la habitación de una autoridad silenciosa. Mis hijos lo miraron con sorpresa, con una mezcla de confusión y miedo que no pudieron disimular. Buenos días, dijo Ricardo, con voz firme y clara. Lamento interrumpir su reunión, pero tengo unos asuntos importantes que tratar con la señora Elena y... Con ustedes. Sergio y Manuel intercambiaron una mirada nerviosa. ¿De qué se trata?, preguntó Manuel, con un tono que intentaba ser casual, pero que no ocultaba su inquietud. Ricardo, sin más preámbulos, sacó de su carpeta los documentos que probaban la falsificación de mi firma, la nulidad de las transferencias de acciones, todo el entramado legal que mis hijos habían tejido para despojarme de la empresa. Los colocó sobre la mesa, frente a ellos, como si fueran las cartas de una partida de póker que acababan de perder. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los rostros de Sergio y Manuel palidecieron, sus ojos se abrieron con incredulidad, la arrogancia se desvaneció como por arte de magia, reemplazada por una expresión de miedo, de vergüenza, de arrepentimiento. No lo sé, no quise saberlo. Con la voz temblorosa, pero firme, les expliqué todo. Les hablé con acento agudo de la carpeta que había encontrado en la oficina de Manuel, de la traición, del dolor, de la decepción. Les hablé con acento agudo de Ramón, de su memoria, del legado que ellos, sus propios hijos, habían intentado pisotear. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, no. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de justicia. Los denuncié por fraude frente a toda la familia. Sí, frente a toda la familia, que había sido convocada para presenciar el triunfo de Sergio y Manuel. Quería que todos supieran la verdad, que vieran la clase de personas en las que se habían convertido mis hijos. La humillación que vi reflejada en sus rostros, la vergüenza, la incredulidad. Es algo que nunca olvidaré. Eran la viva imagen de la derrota, del fracaso, de la miseria humana. Los expulsé de la sala, de la empresa, de mi vida. Les dije que no quería volver a verlos, que no eran dignos de llevar el apellido que con tanto esfuerzo habíamos construido Ramón y yo. Que habían traicionado no solo a mí, sino a la memoria de su padre, al legado que les habíamos dejado. Se fueron sin decir palabra, con la cabeza gacha, como perros apaleados. Y yo me quedé allí, en medio del silencio, con el corazón destrozado, pero con la cabeza alta. Ahora, semanas después, el dolor sigue presente, como una herida abierta que se niega a cicatrizar. La casa se siente vacía, silenciosa, llena de los fantasmas del pasado. El olor a mole los domingos ya no me reconforta, me recuerda a ellos, a la familia que ya no existe. Me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado lejos. ¿Debí haberles dado otra oportunidad? ¿Debí haber perdonado su traición? No lo sé, realmente no lo sé. La duda me carcome, me atormenta. ¿Acaso fui demasiado lejos? ¿Hice lo correcto al denunciar a mis propios hijos? Reddit. Necesito su opinión. Aita.